Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mejor Dicho. Gracias por estar acompañándonos y gracias por estos 30 minutos que nos hacen parte de su familia. Se lo agradecemos de todo corazón. Hoy nos vamos a hablar de pasiones, de cosas que desde muy pequeños nos hacen feliz y que por un millón de motivos también nos hacen más felices aún. Hace 2-3 días atrás, para ser justo, 3 días atrás, se celebraron los primeros 95 años de la primera transmisión de una radio pública en el Uruguay. Quiso el destino que en esta oportunidad el director de las radios públicas sea un hombre que queremos desde hace muchos años, en que tenemos una gran confianza, y aparte la confianza está basada en la experiencia, en el conocimiento. Fue director de Cultura de la Intendencia de Florida en el 2005-2010, eligió un gran día para arrancar hace 30 y pico de años Radioactividades, un 12 de febrero, y aparte de todo, es hincha de Huracán, es un gran tipo, es hincha de Huracán, le pellizca un poco los bolsilludos, pero igual yo lo quiero. Daniel Ayala, bienvenido, Dani. ¿Qué tal? Felicitaciones enormes. Bueno. La felicidad cuando nos enteramos que había caído sobre tu persona fue inmensa, de verdad. Bueno, primero que nada, el saludo grande a la teleaudiencia, el reconocimiento a ti porque sos un luchador incansable en esto de la televisión y de los medios. Y te agradezco por sobre todas las cosas los elogios y el afecto que es recíproco y que bueno, nos encuentra en este lugar, como yo dije en alguna de las entrevistas. Me acuerdo que nunca soñé, que nunca pensé, que no soñé, pero que se me cumplió. Uh-huh. Y bueno, aquí estoy como director de las radios públicas, bueno, laburando y mucho por eso que uno tanto quiere. Bien. Y qué casualidad, ¿no? Poder celebrar algo que para vos es cotidiano, la historia de la radio. Porque, bueno, es una gimnasia que de sábado y domingo aparece en Radioactividades. Y hoy te toca como director presentar. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos en Radioactividades haciendo ese programa desde el año 1989. La radio entró en mi vida por mi viejo, que fue informativista de Rural allá por los años 60. Y allí ya fue el primer contacto en la 4. No sé qué 4. ¿Lo acompañabas? Perdón, ¿puedo ir a ese lugar? Es que sí, yo tengo una imagen. Viste que los recuerdos son fotos. Son fotos, son imágenes que a uno le queda. Como decía Arnold Young, ¿no? Sí, ahora que no hay nada, sino fotografías. Son solo fotografías. Y además fotografías que después con el tiempo uno quizás le vaya agregando cosas que no sé si eran verdad o no. Pero yo, de hecho, en mi memoria tengo una foto que no sé si será verdad o no, pero es mi imagen, claro, que es la cabina de informativos de CX4, Radio Rural, la radio de Chicotazo, allá en 18 de julio, en la avenida 18 de julio en Montevideo. Y bueno, en un altillo, que era una pieza muy chiquitita, uh-huh, donde apenas tendría 2,5 metros de largo, con el mosaico característico blanco, con un espejito y una mesita. Ahí mi viejo laburaba y hacía los flashes informativos, claro, el informativo. Y yo tengo esa idea de haber ido varias veces y de estar allí. Y bueno, esa imagen no se me borró. Y después, bueno, la radio entró en mí el día que allá por los 70s, uh-huh, 80s, eso era común, tener en los receptores de radio en las casas. La SW. Ahí está, mover la palanquita, aparecer la onda corta. La madrugada, y ahí un ruidaje bárbaro y empezar a buscar. Y ahí se abría un mundo que era internet de aquellas épocas. Hoy no lo entenderían, pero amo ese sonido. Amo esa distorsión. La amo. Y bueno, y ahí es escuchar, porque justamente en la onda corta es un espectro de onda que cada vez se usa menos en el mundo, pero que se sigue usando.
pero que ahí a uno se le abría un mundo fascinante de sonidos, pero también de transmisiones de radio, ¿no? Que podían escuchar las radios grandes que transmitían para el continente americano, con potentes transmisores que se escuchaban como locales. Bueno, Radio Nederland de Holanda, Radio Exterior de España, Radio Moscú, bueno, la Deutsche Welle, la Voz de Alemania, la BBC de Londres, bueno, varias, ¿no? La Voz de los Estados Unidos de América, Radio Habana, Cuba, bueno, Radio China, Radio Beijing, pero Radio Japón, Radio Corea, pero después estaban las otras más difíciles de sintonizar, ¿no? Las que estaban más lejanas o con menos potencia. Entonces allí aparecían las emisoras andinas, ¿no? De Perú, de Bolivia, de Ecuador, y las radios africanas que transmitían en inglés y eran horas de tu vida ahí, ¿no? Y bueno, y sí, uno en los años de adolescencia, porque yo eso lo comencé a los 12, 13, 14 años, totalmente. Eso es diexismo, se llama diexismo. Sí. Y bueno, uno prefería, a veces yo venía de los cumpleaños de 15 a escuchar radio, o a veces no salía y me quedaba escuchando radio hasta las 4 o 5 de la mañana, y siempre, capaz que es por eso que sigo durmiendo tan mal. ¿Y qué te gustaba escuchar? Porque yo reconozco que a mí me gusta mucho cuento histórico, había mucho... nos hacían soñar, nos hacían ver. Yo había 2 o 3 como diexista, como ese... Sí. Ese que escudriña, que va a buscar las cosas más lejanas. Y bueno, las radios africanas eran... Y después además escribirles y esperar el cartero, que además el cartero era hincha Huracán Buceo. Entonces lo esperaba a Mario a la hora, a las 10 y algo de la mañana, siempre viendo a ver si venía con algo. Y a veces venía con una QSL, que era una cartita o una tarjeta, en donde cuando vino de Botsuana, por ejemplo, de África, o de Lesoto, países del África, yo la emoción absoluta. Pero después y eso me gustaba mucho, pero me gustaba mucho también lo que se llaman bandas tropicales y escuchar emisoras locales, ¿no? De los pueblitos chicos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, como te comentaba, algunas de Colombia, que transmiten en determinados espectros de onda donde uno podía sintonizar, y después todo el mundo abierto más a lo que son las emisoras más europeas, que transmitían algunos contenidos que además en aquella época a uno le emocionaban, que era la otra situación del Uruguay, ¿no? En plena dictadura, poder escuchar a Wilson Ferreira en alguna entrevista de Radio Nederland, o programas legendarios que mostraban y que contaban de lo que se escuchaba, de lo que pasaba en Uruguay. ¿Sabés lo que me sorprendía a mí? Que me llamaba la atención y notaba una gran diferencia en la artística de la radio, en la artística de las grandes potentes, esa BBC, esa Deutsche Welle. Sí, además emisoras que transmitían en 20, 30 idiomas, ¿no? Exactamente. Más. Entonces tenían servicios. Yo tuve, cuando fui al Mundial de Rusia, estuve claro, Sputnik Radio es, si se quiere, era la heredera de Radio Moscú. Entonces el edificio de Radio Moscú era y entrar a lo que quedaba, porque ya lo estaban desguazando, del servicio latinoamericano, en donde estaban hasta las propias muebles, que algunos estaban conservados, que pude conocer. Debe ser fallecido David Sujov, que era un veterano en aquel entonces, y que ojalá que no estuviera, pero bueno, hay un uruguayo trabajando allá, Javier Benítez. Pero hicimos una excursión por esos pasillos. Javier Benítez fue muchacho joven que estuvo en la 1410. No. Él estuvo trabajando en Montevideo, trabajó en FM, se fue muy joven, después fue a España y después se fue, y bueno, trabaja en Sputnik Radio todavía. Javier, nacido en Salto, si mal no recuerdo. No, entonces le erramos de Benítez. No, pero era Benítez y era uruguayo. Me encanta hacer esta introducción porque le pone buenos cimientos a la charla y buenos cimientos a la decisión del Ejecutivo de llevarte para ahí. Y bueno, porque después surgió Radioactividad, ¿no? Después podemos seguir contando. Porque lo vamos a seguir contando, pero ¿sabes qué? Después de esta pausa. Señores, con el doctor Daniel Ayala, director de las radios públicas de nuestro país, en Diálogo en Mejor Dicho. No se vayan. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. ¿Qué le ponen los nombres a las calles de departamento?
Una de las funciones de la Junta Departamental es determinar la nomenclatura de las calles, plazas y paseos. Junta Departamental de Florida. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Junto al doctor Daniel Ayala seguimos adelante en este diálogo a propósito de los 95 años, la primera transmisión de los medios públicos, pero también hablando de la historia de la radio y vivenciándola, porque Daniel nos está trayendo su historia y cómo surge ese amor por la radio, cómo se convierte en diexista y cómo un 12 de febrero del 89 junto a Lula y Luis Ignacio Moreira Lula, que hoy me acompaña y que hizo radioactividades todo este tiempo conmigo. Roberto Velo, que se fue para Londres a trabajar a la BBC en un llamado que hubo, que lo ganó y se quedó allá viviendo. Después Daniel Muñoz Facioli, ya fallecido, y Horacio Nigro, que nos sigue acompañando, y Gabriel Souto, que es funcionario de las radios. Éramos 5 locos que fuimos en 1988 al SODRE, al comité ejecutivo ahí del SODRE, consejo directivo del SODRE. Estaba el profesor Luis Battistoni de presidente. Presentamos la propuesta, el proyecto de lo que queríamos, que era hacer un programa que mostrara esta locura radial, o sea, que la gente pudiera entendernos de que hacer diexismo, escuchar radios de otros países y dar herramientas para que la gente haga lo mismo, era para nosotros un motivo de orgullo, pero además era mostrar que estábamos haciendo, que eso era maravilloso. Bueno, con esa idea empezó Radioactividades. Se sostiene. Y después fuimos cambiando, o sea, se sostiene el amor por la radio. Como yo siempre digo, Radioactividades fue y es una declaración de amor incondicional a la radio que se renueva cada fin de semana. Totalmente. La radio no tiene que ver cámaras de televisión, te lo quiero decir así. La televisión, le perdemos toda la magia, le perdemos a una cámara. Pero hay algo que yo admiro, cómo logran esa mixtura de mezclar lo viejo, lo contemporáneo, porque como bien decís, se va transformando en estos 30 y pico de años. Claro, porque nosotros queríamos mostrar lo que hacíamos, pero después nos dimos cuenta que en este país sigue haciendo falta, ese rescate de la memoria. Eso te iba a decir. Y que ahí empezamos a entrevistar a algún veterano, y ahí se nos prendió la luz, ¿no?, de la radio. Y entonces dijimos, pero el camino es este, ¿no? Entonces ahí empezamos a recorrer un camino hermoso de conocer. Pero llevas mucho tiempo con esas notas, José, porque muchos que años. Lamentablemente tenemos un archivo, entrevistamos a tipos que, a queridos tipos, lo digo, yo que sé, el Gallego Regueiro, Isidro Alberto Zácara, Heber Pinto. Rapidito, Fernández, que se termina el tiempito. ¿Te acordás de esa frase? Sí. Maravillosas. Pero después gente como Raúl Barbero, como Walter Alfaro. Walter eran los testimonios de gente que fue a ver el primer mundial, y estaban allí en el estadio y escucharon la primera radio, la radio Paradisábal allá en 1922, siendo chiquilín, con el receptor a galena. Entonces, de esas historias a todas las que se te ocurran, ¿no? A las mejores locutoras y locutores, desde Cristina Morán, desde otros tantos que pudimos el acervo histórico. Y eso, lo que pasa es que esa es la ventaja de haber estado en un medio público y de estar en un medio público. ¿Por qué? Y porque nosotros tuvimos experiencias en otras radios, pero la libertad que uno tiene en un medio público para referirse a las radios, a otras radios privadas, y nombrarlas y sin tapujo ninguno, y nombrar a Carve, y nombrar al Espectador, y nombrar a Oriental y Monte Carlo, y son los 100 años de Monte Carlo, y hacemos especiales. Eso, si uno está en una radio privada, no lo puede hacer. Entonces, todos estos años nos marcaron esa posibilidad de libertad de acción, y sobre todo de saber que nada de lo que pasa en la radio nos es ajeno. Entonces allí es esa mixtura de la actualidad, de cuestiones que son poco conocidas de algunos, de alguna gente protagonista hoy de la comunicación. Pero para algunos que puede decir, pero Junta no sabe. No, todo tiene una razón, todo tiene un contexto histórico.
Y aparte entretiene, logra el objetivo de entretener, de cautivarte. Yo no quiero hablar en primera persona, pero conozco varios que tenemos esa pasión de conocer, de disfrutar, y 2 por 3 aparece un timbre de voz que decís, pero esta voz de quién es. Y ya te quedás quietito ahí. Y dicen, mirá, ya no está con nosotros, pero... Sí, nosotros tenemos una mezcla ahí, porque hay algunos que están vivos, otros que no, sí. Pero para nosotros siguen vivos todos, porque esa es la memoria viva, es la memoria viva de la radio. Totalmente. Y bueno, entonces, el estar en los medios públicos hace 36 años, y bueno, uno aprende a quererlos absolutamente, y que son parte de la vida de uno, ¿no? En cortito, ¿cómo fue el ofrecimiento? Bueno, en realidad... Cuando por diciembre, enero, empiezan a manejarse nombres, claro. Aquí fue yo integrando del MPP, fue que se me da yo ya había tenido un contacto con Yamandu Orsi cuando vino a Florida antes de la interna. Pero fue específico. Y yo le planteaba, no, porque y yo planteé cosas de la radio porque estaban viviendo un momento complicado con el tema de las mudanzas. Sí. Entonces eso se lo planteamos los que queríamos la radio. Por un container. Claro, exactamente. A todos lados. Eso lo hicimos con los colorados, con los blancos, con los frente amplistas, los hicimos con todo porque considerábamos que eso no era lo mejor para la radio pública. Entonces ahí tuve un contacto con Yamandu. Pero en realidad yo era un integrante de una larga lista seguramente de quienes los distintos sectores propusieron. Y bueno, quiso allí, yo me enteré de verdad el 5 de febrero que me llama el ministro. Yo estaba de vacaciones 3 días en La Paloma, estaba con Nicolás, con una lluvia de aquellas, días jodidos. Y bueno, y ahí me llama y me tuve que ir al otro día. En realidad yo no sabía que esa posibilidad era tan cierta. Yo estaba en la nómina, pero de verdad lo había casi descartado. Pero la recibiste con mucha alegría, ¿verdad? Yo con alegría, con una sorpresa tremenda y con un grado... Y después lo otro que todavía me sigue pasando, que es el cariño, el afecto, la energía positiva que nos han depositado desde Florida hasta toda la gente que nos conoce y nos reconoce en este trabajo radial de 36 años, los propios funcionarios, muchos oyentes. Entonces que a uno lo ponen en un lugar muy cómodo en algún sentido, pero bastante incómodo en el otro por el tema de las expectativas, ¿no? Y de decir, bueno, uno va a dar todo, pero uno quiere estar siempre a la altura de las circunstancias y de lo que las radios merecen en un momento complicado de las radios, ¿no? Entonces, pero bueno, es un estímulo enorme, pero también está ese contrapeso, ¿no? De la enorme responsabilidad cuando depositan tanta confianza, a uno a veces no es que le pese, pero sí lo pone en un lugar de decir, mirá, uno no puede fallar, ¿no? No, yo creo que fallar es absolutamente normal. No, lo que vamos a dejar es todo. Sí, pero... Dejar todo en la cancha, como hablando de otra pasión. Creo que en esto, más allá de gran conocimiento histórico, del presente de la radio, todo, hay mucho en la radio hay mucho de intuición, ¿no? De conocer y eso lo manejas muy bien, 36 años, lo dicen de alguna manera. Sí, yo creo que además está el hecho de conocer las radios, de saber qué rumbo deberían de tomar, y con respecto a allí se me mezclan otros temas, que es el interior y la defensa del interior, con respecto a una radio que es la periodística, que es la que se puede escuchar acá, que es la 96.1 como local en FM. Nosotros tenemos más de 20 repetidoras y bueno, Radio Uruguay es una emisora de cobertura nacional, y allí uno de los enormes desafíos es transformarla de verdad en una radio que el interior sea parte, que escuche y que todas las voces del interior se reflejen en esa programación. De hecho, bueno, ahora el 9 de la próxima semana nos vamos a San José, reeditamos las salidas del estudio móvil y nos vamos a la plaza de San José. El Teco estuvo saliendo. Hubo varios programas. El Teco estuvo en San José hace unos días. Sí, pero no con el estudio móvil. No, estuvo en el teatro. Por eso, el estudio móvil es una joya que tiene la radio desde el 2000 y algo, 2000 y pico,
que estaba medio guardadito ahí en la planta emisora. Y bueno, que es un estudio de verdad de radio, sí. que acá estuvo hace varios años. Pero había quedado medio guardado por la administración anterior y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a sacarlo. Y ahí, fiel a lo que es, tenemos que salir, a veces sin no todas las condiciones. Hoy terminamos de preparar los guiones y de trabajar con quienes van a ir y con la producción. Y esto, el 9 vamos a estar ahí de 15 a 18 en Radio Uruguay. Me dejó muy pocos minutos para el tercer bloque para contarle, pero te vamos a contar qué pasó el martes pasado a propósito de los 95 años de la primera salida de una radio pública. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. Qué bueno es contar con Pacheco Motos. Si necesito un repuesto, ni lo pienso. Voy a Pacheco y listo. Porque en repuesto para motos, si Pacheco no lo tiene, es porque no existe. Además, llevo mi moto al taller y me entregan los trabajos garantidos y en tiempo. Ahora también compro las bicicletas para toda la familia. Tiene decenas de modelos y al mejor precio de plaza. En Pacheco Motos saben de motos y también de bicicletas. Siempre con el mejor precio contado. Pacheco Motos, 18 de julio y Calleros, la esquina de las motos. Los mejores parlantes en Amoblamientos Benoy. Encontrá el mejor equipo de audio y utilízalo como vos quieras. Amoblamientos Benoy, Rodó 424, teléfono 4352-1039. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. Tercer y último bloque, mejor dicho. Ojalá el tiempo nos dé para contarle esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 95 años? Y bueno, el 1 de abril de 1930, hace 95 años, nació la primera... O sea, ya había empezado algunas transmisiones, pero en realidad oficialmente comenzó en la noche CX6 Sodre, con allí Juan Eduardo Fabini, que era el primer locutor. Fue en el Palacio Legislativo, en uno de los lugares, y después fue cambiando de lugar, pero... En 1929, por ley, se crea el Sodre y después hay un antes y un después en la cultura y en la radio. Sí. ¿Por qué? Y porque la radio fue el motor del Sodre, de alguna manera. Tanto que comenzó el 1 de abril del 30, pero ya el 18 de julio de 1930, el primer gol del Estadio Centenario del Manco Castro, Uruguay con Perú, en el Arco de la Colombes, fue transmitido... No, parece que no había bar. No había bar. Bueno, Ignacio Domínguez Riera, que tenía 20 años, relator de Mercedes, proveniente de Mercedes, además de una historia linda, porque empezaron a transmitir antes en el Parque Central, en el Parque de los Positos, no me acuerdo en el Parque de los Positos, pero sí en el Parque Central. Sí. Y bueno, el que habían nombrado de relator se puso nervioso, dijo la característica y quedó mudo. Entonces a él lo habían contratado como comentarista y ahí pasó a ser relator. Entonces relató todos los partidos, incluso este de Uruguay-Perú, pero la final no la relató porque él estaba muy nervioso, consideraba, claro, el servicio oficial era demasiada responsabilidad. Entonces pasó Emilio Lena, que era el gerente de General Electric, un hombre con más experiencia, pero en realidad quedó esa historia no tan reconocida y conocida de que el primer mundial se jugó en Uruguay, pero fue por primera vez vivido por la radio también en Uruguay y con CX6 Sodre, ¿no? Y entonces, después por añadidura, bueno, vinieron un montón de cuestiones que hacen a la música, al teatro, el radioteatro, los conciertos, y un detalle también futbolero que viene bien tenerlo presente. Don Carlos Solé fue desde el 36, por ahí 37, hasta el 46, en donde pasa a Radio Sarandí, fue su casa radial. Transmitía fútbol en CX6. Su gran escuela, entonces. Entonces, e incluso el Sodre CX6 transmitió tenis, transmitió polo, transmitió boxeo, transmitió básquetbol, antes de las emisoras privadas, que después se transformaron en comerciales, que era Radio Sport, fue en el 32, 33. Te voy a contar algo y ya te voy agradeciendo de este tiempo. En mi casa
estaba con un clavo el CX6, no se movía de ahí. Mi padre tenía la pasión de la zarzuela y la música clásica, la ópera, inculcado por mi abuela. Mi mamá lo disfrutaba a lo loco, que le prendían la radio todo lo que era a las 4 de la mañana para escuchar la zarzuela o algo. Nos despertábamos con eso, pero la radio del Estado estuvieron siempre presentes, y con cultura, con mucha cultura. Bueno, pero es que el legislador creó al Sodre justamente con ese fin, ¿no? Con la información y con la cultura, y además con la cultura en su más amplio abanico de posibilidades, y con la excelencia y la calidad como una cuestión ineludible a la hora de trabajar y de hacer cosas en el Sodre. Entonces somos herederos de esa rica historia, de ese legado. Esa mochila sí que pesa. Hoy, bueno, estar a la altura y trabajar para conquistar esos espacios o reconquistar espacios que tengan que ver con la excelencia, con la dignificación de las radios, con que jueguen un rol desde la imparcialidad. No son las radios del gobierno, son las radios del Estado. Y bueno, allí hoy diversificado en varias propuestas, porque está Uruguay, pero está Clásica, que esta CX6 que nosotros mencionábamos, Clásica. Está Radio Cultura, está Babel FM. Me gustó ver algunos reels de exfuncionarios, recordando con mucha emoción, la verdad, y con alegría, porque estas cosas se recuerdan con alegría. Es que lo que pasa es que marcó a muchos les marcó la vida, e incluso en esa mesa redonda que elegimos para hacer en ese conversatorio estaba Ingrid Rodríguez, que vino de Rocha y que fue locutora también de Radioactividades, pero ahí había locutoras y locutores y jefes de locutores que andan por los 80 años y que, claro, uno los veía en ese conversatorio con lágrimas en los ojos, ¿no? Al recordar eso. Entonces, es que la radio es mucha pasión, la radio es mucha pasión, la radio es mucho sentimiento. La radio genera, y te digo más, quienes trabajan en la radio, y justo yo estoy hablando en la televisión, pero quienes trabajan en la radio, yo creo que hay un plus con la televisión en el sentido de esa vocación y de ese atrapar que tiene la radio, de esa cosa que no te hace soltar, que no te suelta. No hay lugar que me sienta más cómodo que dentro de un estudio de radio. Para los que hacen radio, o los que trabajan en varios medios, muchos de verdad te dicen, yo gano trabajando en otro medio, pero en realidad a mí lo que me gusta y algo tengo que hacer es con la radio. Entonces, bueno, ahí está. La radio me permite vivir cada día en un mundo diferente, una escena diferente. Y viniendo al presente, la radio permite, más allá de que vos dijiste eso de la imagen, la radio con imagen no va, pero va, ¿sabés que va? ¿Sabés qué va? Uno escucha Radio Argentina hoy, no hay ninguna que no tenga YouTube. Brutal. Porque, ¿qué pasa? Hay generaciones. Y canales propios. Pero hay generaciones que se criaron viendo por YouTube y viviendo el YouTube. O son nativos digitales que andan. Y bueno, pero esa gente hoy que tiene 30, 40 años, el YouTube es parte de su vida. Entonces escuchan también radio y por eso están ahí. Pero en realidad escuchan, pueden mirar, pero escuchan, porque esa es la magia de la voz hablada o de la música irradiada o la magia que tiene solo ocuparme un sentido y yo poder hacer y desarrollar otras tareas. Yo puedo manejar, yo puedo salir a caminar, yo puedo trabajar, yo puedo estar haciendo otra cosa y no mirar, escucharme. Ya eso si yo le estoy dando la importancia que corresponde o la atención que corresponde, a mí me anula, porque yo no puedo hacer otra cosa. Claro. Ojo, estoy diciendo todo esto en un programa de televisión, es horrible. Pero si la verdad nunca está de más, pero en realidad la radio genera esa posibilidad, y por eso en el formato que sea, ahora demanda, en formato podcast, en redes sociales, en diferido, uno puede escuchar la radio, por eso yo hablo de formato radio, y más allá de que la radio existe como tal, también está ese formato radio, ¿no? Sí, cómo no. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Disfruta mucho. La verdad que te deseo que disfrutes, que es una etapa maravillosa para vos. Disfrutarla y estoy seguro que te vais súper fantástico. Hay un montón que te estamos siguiendo. Bueno, muchas gracias a ese montón y a ti en particular y a toda la gente que trabaja acá en el canal y bueno, viva la radio. Viva la radio. No quiero decir más nada. Viva la radio.